Buen día. El día de hoy hablaremos sobre la guía número 5, que es sobre miembro superior, la cual contiene huesos, dermatomas y miotomas, de la asignatura de Anatomía Práctica de la Universidad Técnica Particular de Loja. En cuanto a los huesos del miembro superior, tenemos en primer lugar a la clavícula. Entonces vamos a mencionar cada una de sus partes. En la siguiente imagen tenemos sus dos caras, su cara superior y su cara inferior. En la cara superior tenemos una extremidad acromial, la cual se articula con el acromión de la escápula y forma la articulación acromioclavicular. En su otra esquina, por decirlo así, tenemos su extremidad esternal, la cual se articula con, eh, con el esternón y forma el manubrio del esternón y también la articulación esternoclavicular. En esta tenemos que es convexa y en la extremidad acromial en cambio es cóncava. También tenemos, la clavícula también tiene un cuerpo, una línea trapezoide, un tubérculo conoideo, un surco para el músculo subclavio, una impresión para el ligamento costoclavicular y las dos caras que las mencionamos anteriormente, que son la cara articular acromial y la cara articular esternal. Ahora tenemos a la escápula. La escápula tiene una cavidad glenoidea, que es para la unión con la cabeza del húmero, un proceso coracoides, un acromión, que contiene la cara articular para la clavícula, una fosa subescapular, una fosa supraespinosa, una incisura supraescapular y un proceso coracoides que forma el borde superior. Tenemos una cresta de la espina, la cabeza de la escápula, el cuello de la escápula, la espina de la escápula, que se continúa con el acromión, un tubérculo deltoideo, que se inserta aquí el músculo deltoides y una fosa infraespinosa. Ahora tenemos al húmero, que empieza con la cabeza del húmero, un cuello anatómico, un tubérculo mayor, un tubérculo menor, un cuello quirúrgico, que siempre se fractura, es común en las fracturas, por decirlo así. Tenemos un surco intertubercular, una cresta del tubérculo mayor o labio lateral, una cresta del tubérculo menor o labio medial, una tuberosidad deltoidea, una cresta supracondilia medial, una cresta supracondilia lateral, una fosa coronoidea, una fosa radial, un epicóndilo lateral, un capítulo o cóndilo, la tróclea del húmero y por último tenemos el epicóndilo medial. Eso en su cara anterior. Ahora en la posterior incluimos al surco del nervio radial, al surco del nervio cubital y a la fosa del olecrano. Ahora tenemos a la ulna o cúbito, el cual contiene olecrano, escotadura troclear, apófisis coronoides, la escotadura radial del cúbito, la tuberosidad del cúbito, la cuerda oblicua, la cara anterior, un borde interóseo, una apófisis estiloides del cúbito. También tenemos un borde posterior, una cara posterior, una cara lateral. Su parte distal tenemos una apófisis estiloides. Ahora vamos con el radio, que tiene una cabeza, un cuello, una tuberosidad del radio, una cara anterior, un borde interóseo, una apófisis estiloides del radio, una cara articular para el hueso escafoides y otra para el hueso semilunar. También tenemos una incisura ulnar, un proceso estiloides, un tubérculo dorsal del radio, una articulación radioulnar distal. También tenemos el surco para el extensor de los dedos y el extensor del índice, el surco para el extensor largo del pulgar, el tubérculo dorsal del radio y el surco para los extensores radiales largo y corto del carpo. Ahora vamos con los huesos de la mano. En la primera línea, empezando desde el primer dedo que es el pulgar, tenemos al hueso escafoides, luego al semilunar, luego al piramidal y luego al pisiforme. Esta es en su visión palmar, visión anterior. Ahora la visión posterior dorsal en su
sería el hueso piramidal, el hueso semilunar y luego el hueso escafoides. Ahora los de la segunda fila. Vamos, tenemos desde lateral hacia medial el hueso trapecio, luego tenemos al trapezoide, luego tenemos al grande y por último al ganchoso. Esto en su visión palmar. Bien, vamos a hablar sobre los huesos del metacarpo. Hay 5 huesos del metacarpo, cada uno tiene cabeza, cuerpo y base. También tenemos los falanges proximales, que igual tienen una cabeza, un cuerpo y una base. También tenemos los falanges mediales, tiene cabeza, cuerpo y base. Estas solo lo tienen el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y los falanges distales igual, los tienen los 5 dedos y tienen una cabeza, una tuberosidad, un cuerpo y una base. Ahora vamos a hablar sobre las venas, la cual tenemos la vena cefálica, que empieza en la cara lateral de la red venosa dorsal, luego va al borde lateral del carpo, la cara anterolateral del antebrazo proximal, va anterior al codo y se comunica con la vena mediana del codo, discurre oblicuo en la cara anterior del codo y se une a la basílica. Atraviesa el deltoides y el pectoral mayor en el surco deltopectoral. Entra al triángulo clavipectoral y atraviesa la membrana costocoroide y la fascia clavipectoral. Se une a la vena axilar. Luego tenemos a la basílica, la cual está en el extremo medial de la red venosa, luego va al lado medial del antebrazo y la parte inferior del brazo. Entra a planos profundos en el tercio medio e inferior del brazo, atraviesa la fascia del brazo, discurre paralela a la arteria braquial y nervio cutáneo y medial. Llega a la axila y se fusiona con satélites de la vena braquial y forma la vena axilar. Ahora tenemos la vena mediana del antebrazo, la cual inicia en la base del dorso del pulgar, se encurva en la parte lateral del carpo y asciende por la cara anterior del antebrazo. En ocasiones se divide en venas medias. Ahora vamos a hablar sobre los dermatomas. Tenemos a C3 y C4 que empiezan en la región de la base del cuello, se extiende lateralmente sobre el hombro. Luego tenemos a C5 que está en la cara lateral del brazo, es decir, la cara superior del miembro abducido. C6 el antebrazo lateral y el pulgar. C7 en los dedos medios y anular o los 3 dedos centrales y la parte central de la cara posterior del antebrazo. Luego tenemos a C8, el dedo meñique, el lado medial del antebrazo y la mano, es decir, la cara inferior del miembro abducido. Tenemos T1, cara medial del antebrazo y brazo inferior. Y por último, T2, cara medial de la porción superior del brazo y piel de la axila. Como ya hablamos de los dermatomas, ahora vamos a ubicar a los nervios en base a estos. Nervios supraclaviculares se encuentran en C3 y C4. Nervio cutáneo lateral superior del brazo en C5, C6. Nervio cutáneo lateral inferior del brazo, C5 y C6. Nervio cutáneo posterior del brazo, C5, C6. Nervio cutáneo posterior del antebrazo, C5, C6. Nervio cutáneo lateral del antebrazo, C6, C7. Nervio cutáneo medial del antebrazo desde C8 hasta T1 y el nervio cutáneo medial del brazo de C8 a T2 y por último el nervio intercostobraquial T2. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención.